Bueno, el vídeo anterior lo hemos dejado aquí en la protección de datos, en la legislación aplicable y el ámbito de la aplicación, ¿vale? Vamos a verlo ya y vamos a empezar con la Constitución Europea, ¿vale? Pues se recoge expresamente el derecho fundamental a la protección de datos y también al reglamento de la Unión Europea al 2016, puntero láser aquí. El 2016-679, que deroga la directiva 95/46 de la Comunidad Europea, que es el Reglamento General de Protección de Datos. Tenemos también, por un lado, la ley, o sea, lo que es la norma, y la directiva, que es el reglamento. Constitución española, pues en el artículo 10 se reconoce el derecho a la intimidad de la persona. En el artículo 18.4 dice que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos en el pleno ejercicio de sus derechos. El Real Decreto Ley 5/2018 de 27 de julio de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos. ¿Vale? Quedan derogadas la Ley Orgánica 15 de 1999, que queda derogada todo menos los artículos 22, 23 y 24, que vamos a ver que son los que competen a la seguridad, ¿vale? El Real Decreto Legislativo 5/2018 de las medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa europea sobre la protección de datos. Este empezó en julio y me parece que para diciembre fue cuando se lo cepillaron, ¿vale? Sí. Me quedan derogados y vamos a ver, aquí hemos visto, os he dicho en los tres artículos estos que no quedan derogados, que es que queda en vigor la disposición adicional 14 y el 23 y el 24 que queda en vigor la disposición transitoria, la número 4, ¿vale? La disposición transitoria número 4, que es lo que me establece, pues que me viene a decir que el tratamiento de los datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales continuarán rigiéndose por la Ley Orgánica 15 de 1999 y en particular por el artículo 22 y su disposición de desarrollo hasta que entre en vigor la norma que transponga el derecho español en lo dispuesto en la mentada directiva. ¿A qué tipo de datos se aplica la Ley Orgánica de Protección de Datos? Pues a los que sean de carácter personal, a los registrados en soporte físico, a los susceptibles de tratamiento, a los susceptibles de un uso posterior por parte del sector público o privado y los relativos a las personas físicas no jurídicas, solo personas físicas, ¿de acuerdo? ¿Y a qué tipo de datos no aplica la Ley Orgánica de Protección de Datos? Pues a los ficheros mantenidos por las personas físicas en el ejercicio de sus actividades exclusivamente personales o domésticas. Mis archivos son míos y la ley no tiene nada que ver. A los ficheros sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas, a los ficheros establecidos para la investigación del terrorismo y de las formas graves de delincuencia organizada. En estos supuestos, el responsable del fichero comunicará previamente su existencia, sus características generales y su finalidad a la Agencia de Protección de Datos y los datos referidos a personas fallecidas. Por lo tanto, todos estos, la ley no es de aplicación y en estos sí. El Real Decreto 1720 del año 2007, en el artículo 5, en el apartado 151F, nos dice que datos de carácter personal, cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables, que se le pongamos nombre. Persona identificada, toda persona cuya identidad está determinada por un DNI, por lo tanto le ponemos nombre y es una persona identificada. Y una persona identificable, toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, ¿vale? No tiene por qué tener DNI, pero sí la podemos identificar por otros métodos. Grupos en los que se dividen los datos de carácter personal, pues los podemos dividir en 9 grupos. Datos especialmente protegidos, datos de carácter identificativo, datos de características personales,
datos de circunstancias sociales, datos académicos y profesionales, datos de detalles de empleo, datos de información comercial, datos económicos, financieros y de seguros y datos de transacciones bancarias, protegidos, identificativos, personales, circunstancias sociales, académicos y profesionales, de empleo, información comercial, económico-financieros y de seguros y transacciones, ¿vale? Los derechos del ciudadano por la Ley de Protección de Datos, pues se tiene derecho a la información en la recogida de los datos, consulta al Registro General de Protección de Datos y también los famosos derechos ARCO, que es el derecho de acceso, rectificación, cancelación y el de oposición. Y también te recoge el derecho a la indemnización, a que pague, ¿vale? A que nos pague o no, a que resalta. Información en la recogida de datos. Pues los interesados a los que se les soliciten los datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco, ¿vale? No puede dar lugar a equivocaciones. Pues ¿de qué se le va a informar? Pues de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de estos y de los destinatarios de la información, ¿vale? Para los datos que se van a recoger, la finalidad de esos datos y a quién se va a proporcionar esos datos. También se han de informar, nos han de informar del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas. ¿Vale? Si quiere responder o no, si es voluntario o facultativo es que es voluntario, ¿vale? Obligado, está claro, y facultativo que es voluntario de responder sí o no. De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos, las consecuencias en el caso de que los suministremos y en el caso de que no los suministremos, pues también nos dan de informar de las consecuencias. Si pueden ser buenas o malas o neutras, ¿vale? También de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ARCO. Es decir, que tenemos el derecho a ejercer la posibilidad de acceder, rectificar, cancelar o incluso oponerme a que te hagan eso. De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o en su caso de su representante. Para los menores de edad podrá procederse al tratamiento de los datos de los mayores de 14 años con su consentimiento, ¿vale? Por lo tanto, los menores de edad pero que tengan más de 14 años se les puede recoger datos. Excepciones: los casos que lo exija la ley, padres o tutores, y por otro lado tenemos a los menores de 14 años que precisan de un consentimiento de los padres o tutores, ¿vale? Por lo tanto, para los mayores de 14 años hay algunos casos en que la ley dice que los padres o tutores tienen que dar el consentimiento y para los menores de 14 años siempre los padres o tutores deben de dar el consentimiento para la recogida de esos datos de carácter personal. También de la información solicitada a los menores no se pueden obtener información sobre los demás miembros del grupo familiar, ¿vale? No podemos utilizar a un menor para obtener información. Características del mismo, actividad profesional de los progenitores, información económica, datos sociológicos, etc. Los ficheros. ¿Qué es un fichero? Vamos a empezar por eso. Pues es todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento y acceso. Tipos de fichero que nos podemos encontrar, pues tenemos, según la titularidad, que pueden ser pública o privada. Los de titularidad pública, el responsable es la administración general, autonómica o local, por lo tanto siempre va a ser la administración, y la creación, modificación o supresión solo va a ser mediante el BOE. De titularidad privada, pues responsable las personas o empresas o entidades de derecho privado. Pueden contener datos de carácter personal cuando resulte necesario para el logro de la actividad u objeto legítimo de la persona, empresa o lo que sea. Tienen que respetar la legalidad de esta ley, importantísimo. Fichero no automatizado, pues están organizados, pero no están automatizados, ¿vale? Pues puede ser
el típico fichero que todavía se sigue en un despacho de abogados o lo que sea, que lo siguen llevando en papel. A día de hoy ninguno, creo. Todo creo yo que está automatizado, pero bueno, puede ser cualquier tipo de fichero que esté organizado, pero no automatizado. Automatizado es por soporte informático. Y luego tenemos los ficheros automatizados que están organizados y automatizados. Puede ser, por ejemplo, una base de datos. Continuamos con los tipos de ficheros. Pueden ser los ficheros de exclusión, para que no les envíen información de carácter comercial. Esto es la famosa lista Robinson. La lista Robinson, si lo tecleáis en internet, os podéis meter Robinson, os dais de alta con vuestro usuario y contraseña, podéis ejercer para que no os manden datos, pues página a vuestra dirección de correo electrónico, a vuestro teléfono móvil mediante SMS, MMS y demás, incluso dirección postal a vuestro correo particular, ¿vale? El correo postal. Luego tenemos las fuentes accesibles al público, pues el censo, listines telefónicos, listines de páginas amarillas, boletines oficiales, pueden ser del Estado, autonómicos, los que sean. Tenemos por otro lado los ficheros DIFO, que es difusión de fotogramas. El órgano responsable es la Dirección General de la Policía. Dentro de la Dirección General de la Policía es responsable del fichero DIFO la Comisaría General de la Policía Judicial, ¿vale? Importante, ¿vale? Y el sistema de tratamiento automatizado y el nivel de seguridad, pues evidentemente va a ser alto. El fichero DIFO tiene la finalidad de la prevención de peligros reales mediante la identificación de los autores de hechos delictivos a través de la difusión de fotogramas, grabaciones de cámaras de seguridad que reflejan actividades delictivas en el momento de su ejecución, así como de las personas sospechosas, junto con los útiles instrumentos o armas empleados en la perpetración de los delitos, así como la difusión de alertas de modus operandi pueden ser nuevos o que sean relevantes. La especial referencia a los ficheros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es el artículo 22, ¿de acuerdo? Que los ficheros creados por las fuerzas y cuerpos, nos dice que los ficheros creados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se tienen que acoger a la ley de datos de carácter personal cuando contengan datos personales recogidos para fines administrativos, no delictivos, ¿vale? Sean objeto de registro permanente. Los ficheros que contengan datos para fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas estarán limitados a la prevención de un peligro real o a la represión de infracciones penales, ¿vale? Pues para prevenir los peligros podemos utilizarlo para buscar a los delincuentes o para intentar reprimir esas infracciones penales, que esos delincuentes no lleguen a cometer infracciones penales, ¿vale? Digamos que es de manera preventiva. Los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento. Infracciones. Pues en la nueva ley las infracciones vienen contempladas en el título 9, que es del régimen sancionador. Y las prescripciones de las infracciones las tenemos en el artículo 78. Las sanciones impuestas en la Ley Orgánica 3/2018 prescriben en los siguientes plazos. Pues tenemos estos tres casos. Las sanciones que sean por un importe igual o inferior a 40.000 euros prescriben en el plazo de un año. Las de 40.000 euros y 300.000 euros prescriben a los 2 años y a los 3 años me van a prescribir todas aquellas que sean superiores a los 300.000 euros. ¿De acuerdo? Esto es fácil, 300.000 euros, 3 años. Principales cambios con la Ley de Protección de Datos, que facilita a los ciudadanos que puedan ejercitar sus derechos al exigir que los medios para hacerlo sean fácilmente accesibles. Se regula el modo en el que se debe informarse a las personas acerca del tratamiento de sus datos, optándose específicamente en el ámbito de Internet por un sistema de información por capas que permita al ciudadano conocer de forma clara y sencilla
los aspectos más importantes del tratamiento, pudiendo acceder a los restantes a través de un enlace directo. Los datos que tienen que ser exactos, por tanto, si fueran necesarios, habrá de actualizarlos, ¿vale? Se recoge también el deber de confidencialidad, tanto para el responsable del tratamiento de los datos como para aquel que intervenga en el proceso, de obligación que se mantiene incluso cuando hubiese finalizado la relación con el responsable o el encargado del tratamiento, y es necesario el consentimiento expreso del titular de los datos para poder recabarlos y usarlos cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para la pluralidad de finalidades, pues será preciso que conste de manera específica e inequívoca de que dicho consentimiento se otorga para ellas, ¿vale? Consentimiento expreso. Continuamos con los cambios, pues el tratamiento de los datos de carácter personal de un menor solo podrá cuando sea mayor de edad, ¿vale? Si es menor de 14 años será válido el cedido por el titular de la patria potestad o de la tutela, ¿vale? Lo hemos visto antes, es uno de los principales cambios. El titular de los datos personales tiene derecho a saber quién es el responsable del tratamiento de su información y debe tener acceso de forma sencilla e inmediata a él, que además debe informar sobre los medios disponibles para ejercer sus derechos. No se podrá tratar con datos cuya finalidad sea la de identificar la ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, ¿vale? Eso nada. Creencias o origen racial, o bien el étnico, ¿vale? Tan solo porque el afectado dé su consentimiento. Pues entonces no se podrá tratar, ¿vale? Ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, ¿vale? Continuamos con los cambios, que son unos poquitos. El tratamiento de los datos de contacto y los relativos a la función o puesto desempeñado de las personas físicas que presten servicios a una persona jurídica o a los datos empresarios individuales, profesionales, liberales. Son lícitos en base al interés legítimo del responsable del tratamiento o de un tercero cuando el tratamiento se refiera a datos necesarios para su localización profesional o la finalidad sea únicamente mantener relaciones de cualquier índole con la persona jurídica en la que la persona presta sus servicios. Se modifica la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del régimen electoral general, que la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrarán amparadas en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas. Los partidos políticos podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso pública para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral. Por eso es por este motivo es por el cual nos llegan a casa un montón de mierda política, un montón de las campañas electorales de los distintos partidos políticos, ¿vale? Entonces, pues, como esto lo legislan los políticos, pues dicen, la manera de podernos hacer eco y de podernos hacer publicidad, pues es autorizándolo y legislándolo, y lo han hecho aquí, en la Ley de Protección de Datos. Solo podrán captarse imágenes en la vía pública siempre que se tengan por finalidad preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones. Las imágenes tendrán que ser destruidas en un plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. En caso de que sirvan para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones, deberán ser transferidas a la autoridad competente en un plazo máximo de 72 horas, desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación. Por lo tanto, no puede ser que a lo mejor ha pasado un mes o ha pasado 20 días, nos enteramos a los 20 días, pues a esos 20 días tenemos que sumarle 72 horas, ¿de acuerdo? Continuamos con los cambios. Para conocer los derechos de las personas sobre sus datos personales, la legislación española
remite la normativa europea estableciendo el régimen general de protección de datos. Pues el derecho a rectificar tus datos inexactos o incompletos. Se regula nuevos derechos de rectificación y supresión, pero no solo se limita a la exactitud de la información publicada o su veracidad, sino que también entra el área de la intimidad y el honor. También el derecho a la oposición al tratamiento de los datos. El derecho a suprimir tus datos si se usan para fines ilícitos o llega al término la finalidad para las que fueron recabados, ¿vale? Se pueden suprimir. Derecho a conocer para qué van a ser usados en el plazo de uso de los mismos. El derecho a solicitar la suspensión del tratamiento de tus datos, la conservación y la portabilidad de los mismos. Incluye la regulación de los datos de las personas fallecidas, permitiendo que las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho o sus herederos puedan solicitar el acceso a los mismos, así como su rectificación o supresión, en su caso con sujeción a las instrucciones del fallecido. En caso de tratarse de menores, este derecho también puede ser ejercido por el Ministerio Fiscal. La ley refuerza las obligaciones del sistema educativo para garantizar la formación del alumnado en el uso seguro y adecuado de Internet. El derecho al olvido en redes sociales y servicios de sociedad de la información equivalentes, tratando como derecho que toda persona tiene a que los motores de búsqueda en Internet eliminen de las listas de sus resultados. Por ejemplo, David Jiménez, yo quiero, pues entonces tengo derecho al olvido, a que mi nombre no aparezca en Internet. Que se obtuviera entrarle una búsqueda afectada a partir de un nombre de los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona, siempre y cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos, o hubieran devenido como tales por el transcurso del tiempo. Fuerza, digamos, esa información y entonces ha pasado ya 20 años y ya no tiene sentido tener esa información ahí subida. La ley actualiza las garantías del derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en los lugares de trabajo. Refuerza las garantías del derecho a la intimidad en relación con el uso de dispositivos digitales puestos a disposición de los empleados, complementando la regulación del derecho a la intimidad ante la utilización de los sistemas de geolocalización en el ámbito laboral de los que deberán ser informados, ¿vale? Pues el tema de los típicos repartidores de paquetería que llevan geolocalizadores en sus vehículos, ¿vale? Pues tienen que ser informados. Respecto a la regulación de los sistemas de la información crediticia, reducen de 6 a 5 años el periodo máximo de inclusión de las deudas, destacando la prohibición de incorporar datos personales en los ficheros de los morosos en caso de deudas inferiores a 50 euros. Antes, por 50 euros o menos ibas a la lista de morosos. Son obligaciones del responsable del tratamiento bloquear los datos cuando estos vayan a ser rectificados o suprimidos. Bueno, nos quedamos aquí. Este punto es un poquito más corto, pero lo voy a dejar para otro vídeo, para el siguiente.